Antes de empezar, es importante comprender qué es un conflicto principal. En una historia, este es el problema principal que enfrentan los personajes y que impulsa el desarrollo de la trama. El conflicto puede ser interno, como luchar contra los propios miedos, o externo, como enfrentarse a un villano. Un conflicto principal sólido debe cumplir con ciertas características para captar la atención de los lectores. Tu conflicto debe ser: número 1. Relevante. El conflicto debe ser significativo y tener un impacto en los personajes y la historia en general. Número 2. Desafiante. Debe representar un desafío para el protagonista, poniendo en riesgo sus objetivos o valores. Número 3. Motivador. El conflicto debe motivar a los personajes a tomar acción y cambiar su situación actual. Número 4. Sostenible. Debe tener la capacidad de mantener el interés a lo largo de la historia, evitando resoluciones rápidas o demasiado fáciles. Ahora que conocemos las características de un conflicto sólido, veamos cómo construirlo. Establece los objetivos del protagonista. ¿Qué quiere lograr tu protagonista en la historia? Estos objetivos deben ser claros y estar relacionados con su desarrollo y crecimiento personal. Crea obstáculos. Para mantener el interés del espectador, es crucial introducir obstáculos y desafíos que impidan que el protagonista logre sus objetivos. Estos obstáculos pueden ser tanto externos, personajes, situaciones, como internos, miedos, limitaciones. Estos obstáculos deben ser significativos para que realmente representen un desafío para el protagonista y generen tensión en la trama. Lo que nos lleva al siguiente punto. Aumenta la intensidad. A medida que avanza la historia, es importante aumentar la dificultad y la intensidad del conflicto. Esto mantendrá a los lectores interesados y en vilo, ya que querrán saber cómo el protagonista superará los obstáculos y logrará sus objetivos. Puedes introducir giros inesperados en la trama, complicando aún más las cosas para el protagonista. Por ejemplo, podrías hacer que el antagonista se vuelva más poderoso, o que aparezcan nuevos obstáculos que el protagonista no había previsto. Esto mantendrá el interés del público y los mantendrá enganchados a la historia. Y, por último, genera consecuencias. Haz que las decisiones del protagonista tengan consecuencias significativas tanto para él como para los demás personajes. Estas consecuencias agregarán tensión y emoción al conflicto. Por ejemplo, si el protagonista decide traicionar a sus aliados, esto puede llevar a la pérdida de su amistad o incluso a la muerte de algún personaje cercano. Estas consecuencias deben ser impactantes y reales, para que el público se sienta involucrado emocionalmente en la historia. Además, las consecuencias también deben afectar al protagonista de manera personal, permitiendo su crecimiento y desarrollo a lo largo de la trama. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. Aquí tienes un pequeño ejercicio para que practiques la construcción de un conflicto principal sólido. Imagínate a un personaje principal de una historia cualquiera que quieras escribir y define claramente sus objetivos. Luego, piensa en al menos 3 obstáculos que le impedirían alcanzarlos. Por último, determina las consecuencias de las decisiones que tome el personaje para superar esos obstáculos. Y eso es todo por hoy. En este capítulo, hemos aprendido cómo construir un conflicto principal sólido para nuestra novela. Recuerda que un buen conflicto debe ser relevante, desafiante, motivador y sostenible. Practica lo aprendido con el ejercicio propuesto y no dudes en compartir tus avances con nosotros. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Subo videos sobre libros y sobre cómo mejorar tu escritura creativa. Nunca dejes de escribir, y nos vemos en el próximo video.